En esta noche, Señor, te pido que esta palabra sea de bendición para todo aquel que la escuche, Señor. Y que no pase esta palabra desapercibida, Señor, sino que sea de bendición para la vida de cada una de las personas que lo escuchen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Vamos a estar dándole lectura a la parábola del trigo y la cizaña. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Cuando muchos de ustedes, así como yo, cuando leí por primera vez esta parábola, pues igual no me sonó muy comprensible, ¿verdad? Pero vamos a ir a Mateo, al mismo capítulo 13, de 36 al 43. Esta parábola la dijo el Señor Jesucristo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, en el capítulo mismo 13, 36 al 43, él mismo le explica. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, o sea, del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, pecado, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es el infierno. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Encargo, Rosita? Esta palabra que hoy traigo es una voz de alerta. Es una voz de alerta porque nosotros nacemos, crecemos, agarramos trabajo, agarramos vicios, agarramos fiestas y vivimos una vida normal sin tener en cuenta que hay un Dios, sin tener en cuenta que hay un mundo espiritual que es más
es más poderoso que el mundo natural, que es un mundo más real que el que vivimos en lo material. El mundo espiritual es más real porque el mundo espiritual hizo al material. Y la voz de alerta, es que en el inicio de todo, en el principio, cuando se formó, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, cuando Dios creó a los seres humanos, vino Satanás. Y esa cizaña que menciona el Señor Jesucristo en su parábola, pues es que vino e hizo caer en pecado a Adán y a Eva. Y desde ese momento nuestra naturaleza humana pierde lo espiritual en sí misma y cae más bien en los placeres de la carne, jala para el pecado. Y la parábola lo que dice es de que todo aquel que haga pecado va al lago de fuego. Es la cizaña, son los hijos del diablo. El que peca es del diablo, el que no peca y que hace bien es de Dios. Pero claro, la cizaña, los hijos del diablo, así como nosotros un día vivíamos en pecado, cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida, nosotros pasamos de ser cizaña a trigo, de hijos del diablo a hijos de Dios, porque no hay puntos intermedios. El bueno es bueno, el malo es malo, y el medio bueno es del diablo, el medio malo es del diablo. Entonces, no hay puntos intermedios. El fin del siglo va a ser en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que va a juzgar, y Él es el que va a mandar cortar la cizaña primeramente. Y dice: el que tiene oídos para oír, oiga, porque solamente vivimos una sola vez y no hay segundas oportunidades. Lo que nosotros hagamos en esta vida va a ser lo que va a mandar o a mandarnos a salvación o a perdición, al cielo o al infierno. Y aunque el infierno no está preparado para el ser humano, sino para Satanás, todo el que le haga caso a Satanás se va a ir juntamente con él, y está escrito. Vuelvo a leer. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios nos dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así mismo, como yo no me quiero perder en el infierno, yo tampoco quiero que se pierda nadie. Y mi corazón no se parece para nada al de Dios. Él desea más bien que lo que yo puedo desearle a cada uno de mis hermanos. Vamos a ir a Juan 8, vamos a leer del 42 al 44. Juan 8, del 42 al 44. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios,
ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a leer ahora Primera de Juan, para que la misma palabra de Dios hable y no yo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras ha hecho el diablo? Que ha pervertido a la humanidad. Y poco a poco Jesucristo va rescatándonos a nosotros. Vamos creciendo, vamos aprendiendo los placeres de la vida, nos vamos perdiendo en el pecado, en lo prohibido, en lo que ofende a Dios, y de repente se nos presenta la palabra de Dios frente a nosotros, se nos presenta el Señor Jesucristo, nos manda un ángel que nos hable de la palabra de Dios. Y no hablo de los mensajeros, sino hablo de los hijos de Dios, de esos hijos de Dios de carne y hueso, que son enviados por el Señor Jesucristo para hablar de la palabra de Dios, para hablar de que hay salvación, de que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros, para perdón de nuestros pecados, porque nosotros por nosotros mismos estaríamos perdidos y condenados, porque dice la palabra de Dios que no hay ni aún un justo, ni aún uno, porque todos hemos pecado. Debemos de tomar en serio la palabra de Dios, porque no hay segundas oportunidades. Al momento que nosotros muramos, si morimos sin arrepentirnos, sin pedir perdón por nuestros pecados, ahí se nos acabó el corrido. No hay otra oportunidad. No hay que cuando veas al juez frente a ti después de muerto le pidas perdón ya que moriste. No hay segunda oportunidad. Lo que hagas en esta corta vida que nos da Dios, eso es el beneficio que vas a tener, o es lo que te va a perjudicar. Vuelvo a leer: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero la segunda parte de este versículo es de esperanza para todos nosotros, porque dice: para esto apareció el Hijo de Dios, o sea Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Él ya nos había pervertido y nos había hecho que nos perdiéramos, pero Jesucristo vino y nos rescató. Él vino y fue castigado, fue golpeado, fue humillado, derramó mucha sangre y fue crucificado hasta la muerte. Y nosotros solamente tenemos que decir: perdóname, Padre, acepto al Señor Jesucristo en mi corazón. No es difícil. No se necesitan mandas, ni irte hincado de aquí al Golfo o de aquí a Mexicali. No se necesita hacer un sacrificio físico, porque ya el sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Basta con que pidamos perdón y que le digamos al Señor Jesucristo: entra en mi corazón, siéntate en el trono de mi corazón. Sé mi Rey, sé mi Dios, sé mi Salvador personal. Y Él hará. Y Él hará. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera deshace el Señor Jesucristo las obras de Satanás. Nosotros tenemos mucha fe en Dios, creemos mucho en el Señor Jesucristo, creemos mucho en la guianza del Espíritu Santo. Y como la palabra lo dice,
Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, venimos a ser, nuestro cuerpo viene a ser templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos no quieren que el Espíritu Santo more en sus cuerpos? Amén. Y creemos en su guianza. Creemos en que Él nos guía a toda verdad, a toda justicia. Cristo es nuestra esperanza. Vamos a leer Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si se fijan, Él se planta y dice, yo soy el camino. No dice soy un camino o el otro camino. Él dice soy el camino porque es el único. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. No andemos por las ramas. No necesitamos santos y vírgenes. Solamente es el Señor Jesucristo. Y no lo digo yo, sino la palabra de Dios. Porque yo también en un tiempo andaba por las ramas, buscando otros caminos, porque era ignorante de la palabra de Dios. Y no me avergüenza decirlo, porque mis manos no tocaban una Biblia. Ahora, con conocimiento de la palabra de Dios, yo te digo, no seas cizaña, sé trigo. No te vayas a perdición y no le des un ejemplo a tus hijos que lo lleven a lo mismo. Sé trigo, sé cristiano, acepta a Jesucristo en su corazón. Dirás, ¿cómo me va a aceptar el Señor Jesucristo después de todo lo que he hecho? ¿Sabes qué? No hay ningún pecado más grande que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí te lo digo. Hasta donde llega este equipo de sonido, aquí a través de las redes sociales, a quienes nos acompañan y están viendo en este momento la palabra de Dios, o verán este video posteriormente. No hay pecado más grande que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que porque mataron, que porque hicieron esto, que porque hicieron lo otro, cosas descabelladas, que entre nosotros mismos no nos podemos perdonar. Pero ¿sabes qué? Jesucristo sí. Hayas hecho lo que hayas hecho, el Señor Jesucristo te perdona. Si anduviste en mal camino, si anduviste en drogadicción, en alcoholismo, en delincuencia, todo te lo perdona Dios. Y te voy a decir por qué. Vamos a Salmo 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si se fija, solamente se trata de que a Dios le abramos nuestro corazón, que nos humillemos ante Él. Si nos hemos dejado humillar de carne y sangre, cuanto más dejarnos humillar de quien tiene la vida, de quien nos creó, nos hizo, nos ha permitido vivir, porque sabe que si Dios no tuviera misericordia de nosotros, ya estuviéramos extintos. En este planeta hubiera puros animalitos, porque para ellos no hay juicio contra ellos. El problema somos solamente nosotros, la imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos los que caímos en pecado. Si Dios no nos tuviera paciencia, ya no existiéramos nadie. Nadie. Desde hace miles de años. Dios nos hubiera destruido, pero nos ama. Él ve el día de mañana. Él sabe ver el futuro. Y si estamos hoy en día aquí vivos y presentes, es porque aunque andábamos en el mundo, en el pecado, en la mentira, en el chisme, en los asesinatos, en las violaciones, si andábamos en todo eso y Dios nos permitió llegar hasta aquí, es porque Dios vio que un día usted y yo nos íbamos a arrepentir del mal que habíamos hecho y le íbamos a pedir perdón con lágrimas en los ojos,
con palabras sinceras, arrepentidos de todo corazón. Por eso estamos vivos. Por eso, aunque tú no hayas aceptado a Cristo todavía, por eso Dios te ha conservado la vida, porque sabe que lo vas a hacer. Amén. Y Dios en su misericordia te está prestando vida para que llegues a ese momento de tu arrepentimiento. Amén. Dios te está dando esa oportunidad, así como me la dio a mí, así como nos la ha dado a muchos. ¿Y qué éramos nosotros? ¿Algo especial? No, pero Dios nos amó, porque Dios nos amó primero. Simplemente dobla rodilla a Él, humíllate al Señor, pídele perdón por tus pecados y no seas de la cizaña que va a ser echada al fuego junto con Satanás. Espero que haya sido de bendición esta palabra, porque es palabra dura y que no nos deja hacer lo que nosotros quisiéramos, portarnos mal y emborracharnos, drogarnos, andar de mujer en mujer, de hombre en hombre. No nos deja, nos aparta del pecado, pero ¿sabes qué? Hay vida eterna si nos arrepentimos. Amén. Y el arrepentimiento no es tener peso de conciencia, hice mal. No, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Convencernos totalmente que lo que hacíamos está mal y no volverlo a hacer, y enseñar a nuestros hijos a que tampoco lo hagan. Amén. No les enseñemos el camino del pecado y de perdición, donde no les pueden dar un balazo. No les enseñemos un riesgo de andar tomando y que el día de mañana crezcan nuestros hijos y borrachos se estrellen y mueran. No les enseñemos un camino peligroso. Yo recuerdo hace muchos años en mi pasado, cuando la jugaba de bravo, yo decía, el día que yo me vaya, yo me voy a morir echando bala. Y espero que me hagan un buen corrido. Vea nada más lo que mi mente reprobada decía. Eso era. Quería la gloria de los hombres. Cuando generación tras generación va quedando atrás y nadie se acuerda de ti. Y aún los que se acuerdan de ti un día van a partir también. Y todo desaparece con el tiempo. No hay como seguir al Señor Jesucristo, tener la vida eterna y una vida feliz, y hacer tesoros en el cielo, donde nunca desaparecen. Amén. Donde no se echan a perder. Porque déjame decirte que casas, carros, dinero, si nosotros morimos hoy, todo se queda aquí. Y lo he visto pasar. Amén. Lo he visto pasar. He visto mucha gente de mucho billete y todo se queda aquí, y solamente para pleitos entre los hijos. Familia. Que Dios los bendiga. Aquí termina mi mensaje. Como atalaya me paro a pregonar que estamos en peligro, porque Satanás nos reclama y nos quiere zarandear, nos quiere perder, porque él viene a hurtar, a matar y a destruir. Padre Santo, gracias, Señor, te doy por esta palabra que has dado hoy para edificación propia y edificación